Días, profesor, buenos días, compañeros. Buenos días ante todos. El día de hoy, mi grupo y yo presentaremos un caso clínico en el que analizaremos pues un problema de confidencialidad desde la bioética, la legislación peruana y la seguridad del paciente. A continuación, daré inicio con la presentación del caso clínico. María Fernanda Ramírez, una paciente de 26 años, ingresó al servicio de ginecología de un hospital público por presentar pues dolor pélvico intenso, fiebre y secreción vaginal. Tras la evaluación médica y los exámenes de laboratorio, se confirmó un diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica y una prueba reactiva para el VIH. Antes de que el médico pudiera comunicar el resultado y brindarle consejería, una enfermera comentó pues el diagnóstico con otros trabajadores y una técnica tomó una fotografía de la historia clínica para compartirla por WhatsApp, donde se observaba todos los datos personales de la paciente. La información llegó a su familia sin su consentimiento. Al enterarse pues de lo ocurrido, la paciente se sintió humillada, perdió la confianza en el personal de salud y pues solicitó el alta voluntaria. Así pues dando abandono a su tratamiento. 5 días después regresó al hospital por un absceso pélvico que requirió una cirugía y una hospitalización prolongada. Posteriormente presentó una denuncia ante Salud por la vulneración de la confidencialidad de su información médica y sus derechos como paciente. Ahora voy a hablar sobre los mapos de actores, el paciente, su condición, el paciente adulto con enfermedad inflamatoria pélvica severa, el diagnóstico reciente de VIH, su vulnerabilidad, pues el estado emocional alterado, información altamente sensible, dependencia del personal sanitario, ¿no? Los deseos fue pues que su diagnóstico permanezca confidencial, recibir información directamente del médico y decidir cuándo comunicar su enfermedad a su familia. Equipo de salud, están los dilemas, mantener la confidencialidad del diagnóstico, pues informar oportunamente a la paciente, evitar daños derivados de la divulgación de información, manejar lo que es adecuadamente la comunicación entre profesionales. En la institución Hospital Pública del Ministerio de Salud, contexto, servicios de alta carga asistencial, personal en rotación, uso de historia clínicas, deficiencia, supervisión sobre el uso de teléfonos celulares. Lo que la familia, el rol es brindar apoyo emocional y colaborar pues en las decisiones únicamente cuando la paciente lo autorice. La situación, la familia obtuvo información de una manera inhibida antes que la propia paciente pues se lo dijera. Ahora analizaremos el caso utilizando el método de proceso de análisis ético clínico. En primer lugar, los hechos. Bueno, la paciente era competente para tomar sus decisiones. Su diagnóstico de VIH era confidencial, pero sin embargo, esta información fue divulgada de manera inadecuada por el personal de salud. Incluso mediante una fotografía realizada a la historia clínica que fue compartida mediante mensajes por WhatsApp. Como consecuencia de ello, la familia conoció el diagnóstico sin autorización, lo que provocó que la paciente perdiera la confianza en el sistema de salud, abandonando su tratamiento y posteriormente reingresó con complicaciones. En cuanto a los valores en conflicto, está la autonomía de la paciente, ya que tenía derecho a decidir quién conocía su diagnóstico y quién no. También está la beneficencia del equipo de salud, quienes buscaban brindar una atención integral hacia la paciente y evitar complicaciones en su diagnóstico. También está el principio de no maleficencia, que debido a la divulgación de información innecesaria e inadecuada por un personal de salud, causó un daño, se podría decir, emocional, social y físico. También está el principio de justicia, que al no respetar sus derechos como paciente, porque la enfermera divulgó, tomó la foto a la historia clínica y se la pasó a sus compañeros, y así fue donde llegó a su familia se enteró de una manera que era innecesaria, se podría decir, y por lo que aquí se está vulnerando los derechos como paciente.
En los cursos de acción tenemos como primer curso extremo que sería comunicar inmediatamente el diagnóstico a toda la familia, ignorando la voluntad de la paciente, pero reiterándole que sería por su propio bien. Como consecuencia a ello tendríamos lo que es la vulneración de la autonomía y la confidencialidad de su diagnóstico. Como segundo curso extremo está, por decir, ocultar completamente el diagnóstico al resto del personal de salud. Como consecuencia tendríamos una dificultad en la continuidad asistencial. El curso más adecuado es el intermedio prudente, que consiste en informar primero a la paciente en un ambiente privado, brindarle consejería acerca de su diagnóstico y qué tratamiento podría tomar. También solicitar su consentimiento antes de comunicar la información sobre su diagnóstico a sus familiares. Además, se debe de compartir únicamente esta información de su diagnóstico solo dentro del equipo de salud y reportar la vulneración para activar los mecanismos institucionales correspondientes. Bueno, de esta manera vamos a lograr una decisión equilibrada que respete los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia. Ahora voy a explicar el sustento legal en nuestro caso mediante la pirámide normativa y el rol de las entidades reguladoras. En primer lugar, encontramos la Ley General de Salud número 26842, que es la norma más importante en este caso porque protege el derecho de todo paciente a que su información médica sea tratada con confidencialidad y respeto a su dignidad. Sin embargo, en nuestro caso ese derecho fue completamente vulnerado, ¿no? Porque el diagnóstico del VIH fue comentado entre trabajadores del hospital y posteriormente divulgado sin el consentimiento de la paciente, lo cual ocasionó que se perdiera la confianza en el personal de salud y abandonara su tratamiento. En el segundo nivel de la pirámide vamos a encontrar la ley número 29414, que es la ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, la cual garantiza derechos fundamentales como la confidencialidad, la privacidad, recibir información adecuada, un trato digno y otorgar el consentimiento informado. En nuestro caso, estos derechos fueron completamente afectados porque la familia conoció el diagnóstico antes que la propia paciente, sin que ella lo autorizara, ¿no? Vulnerándose su autonomía y su derecho a decidir quién podía conocer su estado de salud. En la tercera base de la pirámide vamos a encontrar la ley del trabajo de la enfermera, que es la ley número 27669, que establece que el profesional de enfermería tiene la obligación de proteger toda la información obtenida durante el ejercicio de su profesión y actuar siempre de acuerdo con los principios éticos. En este caso, ese deber profesional no se cumplió, ya que se fotografió la historia clínica y se compartió esa información confidencial fuera del ámbito asistencial. Además de estas leyes, también se incumplió el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú, especialmente tres principios fundamentales, ¿no? Que es el secreto profesional, el respeto a la dignidad humana y por último es la responsabilidad del profesional, ¿no? Debido a que el personal no actuó conforme a las normas éticas de la profesión. Finalmente intervienen las entidades reguladoras encargadas de investigar este tipo de situaciones, como la de su salud, que recibe y investiga la denuncia por vulneración de los derechos del paciente. Tenemos al Colegio de Enfermeros del Perú, la cual va a evaluar la responsabilidad ética y disciplinaria de los profesionales involucrados, y por último tenemos a lo que es la dirección del hospital, ¿no? Que va a realizar la investigación administrativa interna para determinar responsables y aplicar las medidas correctivas. Como conclusión, en este caso en sí nos demuestra que la confidencialidad de la información clínica no es solo un principio ético, sino también una obligación legal, ¿no? Ya que cuando esta se vulnera no solo se afectan los derechos del paciente, sino que también pueden generarse consecuencias legales, disciplinarias y asistenciales para los profesionales e instituciones involucradas. Por último, vamos a analizar este caso desde la perspectiva del paciente. Para ello vamos a utilizar el modelo del queso suizo de James Reason. Este modelo nos explica que los eventos adversos no suelen producirse por un único error humano, sino por la combinación de varias fallas en las barreras de seguridad de una institución. Cuando estas fallas se alinean, el riesgo llega hasta el paciente y produce el daño.
En el caso encontramos 5 barreras. La barrera 1 es que pudimos identificar que no existe una política estricta sobre el uso de celulares. La barrera 2 es que el acceso libre a historias clínicas sin control suficiente. La barrera 3, la ausencia de capacitación periódica sobre confidencialidad. Barrera 4, falta de supervisión durante las prácticas clínicas. La barrera 5, una comunicación inadecuada entre el personal. Ahora, identificamos falla individual, que es cuando la técnica tomó la fotografía, la otra falla cuando la enfermera comentó o divulgó el caso, y también identificamos las fallas del sistema, que son los protocolos, la escasa supervisión, deficiente cultura y capacitación sobre confidencialidad y los derechos del paciente, permitió que se ocurriera el evento adverso, ¿no? Que fue la divulgación de su diagnóstico de la paciente. Debemos enfocarnos en lo que es la cultura justa. En lugar de buscar únicamente culpables, la institución debe capacitar en bioética, restringir el uso de celulares en ciertas áreas del hospital para poder brindar seguridad a los pacientes. En conclusión del caso, nos permitió analizar el problema desde una perspectiva integral. Por una parte, el mapeo nos ayudó a identificar el rol y las responsabilidades de cada participante. El método PEC nos permitió evaluar los hechos, los valores de conflicto. Luego la pirámide normativa nos presentó una evidente vulneración de normas éticas y legales. Debemos brindar como enfermeras, como personal de enfermería, una atención basada en ética, basada en derechos del paciente, una atención humanizada de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Y esto sería todo. Espero nuestro caso haya sido de mucha ayuda para enriquecer su conocimiento y que les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.